Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y la página web de CERU, www.sruk.org.uk. Síguenos en redes sociales con el hashtag EnFaseExperimental y escríbenos un correo a radio@sruk.org.uk para ponerte en contacto con nosotros y que tengamos un poco de feedback de nuestros oyentes. En este nuevo episodio tengo conmigo a Mari Carmen y Fran. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Me encanta el momento de grabar porque creo que, no sé, aprendemos un montón de cosas nuevas, así que tenía ya ganas de juntarme con vosotros. ¿Y vosotros, qué tal vuestro mes? Hola Laura, hola Mari. Muy bien, mes muy bien, mucho lío como sabéis, pero bien, con ganas de grabar hoy. Sí, bastante ocupada aquí también en el laboratorio, recolectando datos de los más peques, que ahora tienen como no tienen clase, ¿no? Y entonces cuando ellos no tienen clase es mi momento en el que más ocupada estoy. Vas al revés que ellos, ¿no? Ellos no tienen clase y entonces tú tienes el pico de trabajo. Exactamente. Y bueno, Mari Carmen, que hoy nos traías tú la presentación del tema del episodio, ¿verdad? Pues sí, Laura, hoy nos sumergimos en la virología, donde exploramos el fascinante mundo de los virus y la ciencia que hay detrás de este estudio. Esta es una disciplina que es crucial en estos momentos también y que desempeña un papel fundamental en la comprensión, la prevención y el tratamiento de las enfermedades virales, que ya sabemos que afectan en gran medida a los humanos, pero también a los animales y a las plantas, y ha estado muy presente en nuestro día a día por los últimos 4 años, como ya sabéis, con la pandemia y la COVID. La virología específicamente es una rama de la microbiología que se enfoca en el estudio de los virus, los organismos microscópicos que se sitúan en la frontera entre lo vivo y lo inerte. Y es que a diferencia de las bacterias, los virus no pueden reproducirse por sí mismos y requieren que infectar células hospedadoras para multiplicarse y así causar enfermedades. Y esta capacidad de invadir células y manipular su maquinaria molecular es lo que hace que los virus sean tan intrigantes y a veces tan peligrosos. Ejemplos de enfermedades virales, como ya sabéis, que han estado bastante presentes en los últimos años son la COVID, pero también otros como el VIH, la gripe, el ébola y otros más. Y bueno, es que durante esta entrevista conversaremos con una experta en virología, quien compartirá sus conocimientos y experiencias en la investigación de virus y el desarrollo de estrategias para combatirlos. También discutiremos el papel crucial que juega la virología en la medicina, la agricultura, la biotecnología y la salud pública. Y bueno, con esto damos paso a la entrevista y bienvenida a nuestra invitada de hoy. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy tenemos en Fase Experimental a la doctora Nerea Irigoyen, que es una figura destacada en el campo de la investigación del virus del Zika. Actualmente reside en Reino Unido, donde desde septiembre de 2018 lidera su equipo de investigación en el Departamento de Virología de la Universidad de Cambridge. Su trayectoria académica comenzó con una licenciatura en farmacia en la Universidad de Navarra, seguida de un doctorado en el Centro Nacional de Biotecnología, en el CNB del CSIC, en Madrid, bajo la dirección de José Francisco Rodríguez y José Ruiz Castón. Nerea también realizó estancias de investigación en el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología en Trieste, Italia, y también en la Universidad de Cambridge. Sus investigaciones previas se han centrado en los mecanismos de replicación de reto y coronavirus, explorando posibles dianas para el desarrollo de fármacos antivirales. Es pionera en la aplicación de la técnica del perfil ribosoma para el estudio del virus de RNA, como el VIH, el Zika y también el coronavirus. En el año 2020 adaptó su enfoque
de investigación para abordar la pandemia de la COVID, utilizando sus esfuerzos para desarrollar tratamientos farmacológicos contra los caminos celulares implicados en la fibrosis pulmonar asociada a la infección. Desde enero de 2024 es Wellcome Trust Career Development Award Fellow, que es una súper prestigiosa beca académica con 2,6 millones de libras, y durante los próximos 8 años intentará descifrar cómo los distintos linajes del virus del Zika son capaces de infectar las células del cerebro produciendo enfermedades. Además de esta labor investigadora, Irigoyen es miembro fundador de algo que conocemos nosotros mucho, que es CERU. Bienvenida, Nerea, a En Fase Experimental. Estamos encantados de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Laura. Siempre, después de hacer un poco el trabalenguas, que suelen ser vuestros extensos currículums, tenemos como una pregunta para bajar a la tierra, que es, en este caso, ¿qué es un virus? Pues un virus realmente es algo que probablemente no se pueda contestar. ¿Qué es un virus? Y sobre todo si un virus está vivo o muerto. O sea, ¿qué es? Es un ente. Un virus por sí se define, es un ácido nucleico, ¿no? ADN o ARN, que está cubierto de una proteína. Y como un premio Nobel, que era Peter Medawar, una vez dijo, es simplemente eso, es ácido nucleico envuelto en proteínas que siempre suelen ser malas noticias. Entonces, a veces, ¿cómo se define que es un virus? ¿Es algo vivo? Pues probablemente solo sea algo vivo cuando es capaz de infectar una célula, porque por sí mismo un virus no puede multiplicarse salvo que secuestre toda la maquinaria celular. Entonces, en realidad es una pregunta completamente filosófica sobre qué es un virus. Pero bueno, un virus es algo que secuestra nuestras células, las utiliza para su propio beneficio y así poder multiplicarse. Nerea, ¿y qué te llevó a convertirte en viróloga? Pues es algo que también he pensado mucho y yo creo que el haber crecido en la década de los 80, cuando empezó toda la epidemia y la pandemia de VIH-Sida, fue una de las cosas que más me marcó, porque yo me acuerdo de cuando ibas al médico de pequeño y veías todos esos pósters y todos esos carteles de Protégete, todas esas campañas de uso de preservativo. Es como algo que se te metió como muy dentro, como que había un virus que estaba causando todos esos estragos. Y yo creo que, en cierta manera, para mí fue la primera exposición a lo que era un virus y que era una cosa muy importante que había que luchar contra ella. ¿Hay muchos tipos de virus? Pues tenemos virus de todo tipo. O sea, hay virus que son de ADN, hay virus que son de ARN, hay virus que son de ARN positivos, de negativos, de una cadena, de 2 cadenas, virus que están envueltos por lípidos y no, virus que pueden infectar a todo tipo de organismos, hay virus que infectan a bacterias, virus que infectan a mamíferos, virus que infectan a plantas. O sea, el virus es una de las cosas más comunes que existen en el planeta. Entonces, hay de todo tipo. Y hay también beneficiosos y hay virus que pueden ser letales, como hemos visto con el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Y comentábamos en la introducción que eres pionera en la aplicación de la técnica del perfil ribosoma para el estudio del virus RNA. ¿Nos podrías contar un poco más cómo de relevante o qué papel juega esta técnica en este tipo de estudios? Pues realmente el perfil ribosomal es algo que se utiliza para todos los sistemas biológicos, ¿vale? Porque lo que estamos realmente haciendo es extraer los ribosomas, que los ribosomas son estas pequeñas maquinitas que son capaces de leer el código genético para producir proteínas. Entonces lo que hacemos es los extraemos y somos capaces de detectar lo que están leyendo en ese momento. O sea, extraemos esa piececita pequeñita de RNA mensajero que está leyendo y vemos qué es lo que se está produciendo en ese momento. Y eso lo puedes hacer en todos los sistemas celulares, ¿no? Y puedes detectar todas las proteínas celulares que se están expresando en ese momento y todas las proteínas virales que se están expresando en ese momento. Y haciendo eso, por ejemplo, hemos encontrado que en el virus del Zika no solo expresan todas las proteínas que todo el mundo conocía, sino que hay otras proteínas muy pequeñitas que también se están expresando. Entonces las hemos analizado y hemos visto que, por ejemplo, esas proteínas son necesarias para que el virus sea capaz de infectar el cerebro. Entonces es como un nivel, es como mejorar lo que se está pudiendo, de poder detectar lo que se está expresando en una célula. Y es una técnica, pues, o sea, son de las de high throughput, ¿no? De las de gran
secuenciación, que puedes ver prácticamente todo. Y otra de las cosas que puedes hacer con ello es ver qué proteínas se expresan o se dejan de expresar en células infectadas cuando las comparas con células no infectadas. Entonces puedes ver que estás infectando esta célula con este virus y por lo que sea, pues estás empezando a producir un montón de proteínas del citoesqueleto, ¿no? Que si no, igual no lo hubieras buscado porque no lo sabías. Entonces tiene mucho poder en el sentido de saber lo que está pasando en una célula en un momento determinado. Y justo esto que estás contando da la sensación de que generáis una gran cantidad de datos. ¿Qué impacto tiene para tu trabajo el boom que hay de las nuevas herramientas de inteligencia artificial en la investigación? Con esto que estás contando, supongo que lo estaréis utilizando para analizar la gran cantidad de datos que obtenéis, ¿no? Nosotros de momento no, pero sí es un montón de datos que pueden alimentar los algoritmos para generar sistemas de predicción mejores, ¿no? A nivel de machine learning e inteligencia artificial. Uh-huh. Porque hay muchas cosas que porque en realidad todos estos sistemas se tienen que estar alimentando con datos. Y nosotros somos capaces de generar datos en otro tipo de situaciones, porque la gente sabe cómo se traducen las proteínas, por ejemplo, ¿no? Pero no sabes cuándo se traduce en una situación de estrés, como puede ser una infección viral, y puede haber cambios. Entonces, todos estos datos podemos generar nuevos algoritmos que en un momento determinado no necesites estar haciendo todos estos experimentos porque ya te lo puede predecir qué es lo que puede estar pasando. Con lo cual, en un futuro, yo creo que sí se podría utilizar todo esto. O sea, de momento yo creo que nosotros solo estamos generando los datos, que alguien será capaz de ordenarlos en un futuro. Y te han dado recientemente el Wellcome Trust Career Development Award Fellow, bueno, eres un fellow ahora del Wellcome Trust. Para los que trabajamos en investigación sabemos lo difícil que es conseguir financiación y aún más para 8 años, que creo que es. Suena casi como un sueño tener 8 años de financiación por delante para desarrollar tu proyecto. ¿Nos cuentas un poco más de qué va y qué es lo que estás planeando hacer en estos próximos 8 años? Sí, Fran, fue un sueño. El día que recibí el email se me saltaban las lágrimas por todas partes. Eso es que te toque la lotería. El gordo de Navidad fue eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que queremos en mi grupo es saber qué pasa con el virus del Zika, que no sé si os acordáis, pero es un virus que apareció en el 2015-2016 porque había un montón de niños en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, que estaban naciendo con la cabeza pequeña, ¿no? O sea, que estaban teniendo microcefalia. En principio se pensaba que el virus solo producía esa microcefalia y los niños que nacían con una cabeza aparentemente normal de tamaño, pues no les había pasado nada. Y han visto que todas esas mujeres embarazadas que se estuvieron infectando con Zika, al final todos esos bebés han desarrollado algún tipo de problema del desarrollo. Algunos, lo más dramático ha sido la microcefalia y la cabeza más pequeña, pero muchos de esos niños son ciegos, son sordos, tienen problemas motores, tienen problemas de desarrollo cognitivo. O sea, que se ha generado como una especie de generación que está teniendo muchos problemas. Y aparte, este es un virus que se transmite por mosquitos. Y como estamos viendo ahora, este mosquito es el mismo del mosquito del dengue, de chikungunya, y como estamos viendo ahora, hay una gran epidemia de dengue, tanto en Brasil como en Argentina. Entonces, hay un gran riesgo de que este virus vuelva a resurgir en esos sitios, que ahora está bastante tranquilito, pero en unos 2 o 3 años puede que haya otra vez una gran epidemia de Zika. Aparte, esos mosquitos también están llegando a Europa, con lo cual también estamos viendo casos de dengue autóctono en el sur de Europa y ya está subiendo hasta París y hasta se están empezando a ver mosquitos en Inglaterra. Entonces, el riesgo es muy grande de que podamos tener una epidemia de estos tipos de virus que se llaman arbovirus porque se transmiten por artrópodos en muchas partes del planeta donde antes no estaban. Pero mi investigación en sí, lo que queremos ver es la diferencia entre el virus asiático-americano, que es el que se ha asociado a todos estos problemas de microcefalia, y el virus africano. Hay un Zika africano que de momento no ha salido de África y que la gente piensa que no hace nada. Pero ahora que hemos empezado a investigar más, en realidad ese virus africano es mucho más agresivo. Entonces lo que creemos, nuestra hipótesis es que este virus africano, si tú estás embarazada y te contagias, lo que te va a producir es un aborto. Entonces, no estás viendo las consecuencias, pero porque el feto ha muerto.
Entonces, también hay un riesgo de que este virus salte fuera de África. Y lo que queremos ver realmente es, primero, ¿es este virus mucho más agresivo y lo hemos tenido sin ningún interés porque no sabíamos nada de lo que estaba pasando en África? Y queremos ver cuáles son las diferencias, cuáles son a nivel de virus, las diferencias a nivel de cómo el hospedador, ¿no? Cómo nosotros nos comportamos frente al virus, ver qué es lo que se puede atacar a nivel de fármacos, qué es lo que se puede modificar a nivel para poder hacer vacunas, porque claro, en principio nuestra diana de mercado para este virus son mujeres embarazadas, con lo cual es mucho más complicado poder desarrollar un fármaco. Y eso es un poco lo que voy a estar haciendo durante 8 años, es saber qué está pasando en el cerebro con estos dos tipos de virus y cuáles son los puntos débiles del virus para poder crear o un antiviral o poder desarrollar vacunas que sean seguras para embarazadas. ¿Solo afecta este virus a fetos en desarrollo? ¿No afecta a los adultos? Sí, o sea, afecta a adultos, tú te puedes infectar, para ti será una especie como de gripe. Hay gente que desarrolla un síndrome autoinmune que se llama Guillain-Barré, pero bueno, que eso lo desarrollan otros virus, que son un poco que te produce parálisis muscular. Pero eso, los casos son pocos. Pero sí, o sea, tú como adulto te puedes infectar y tendrás una especie de gripe. Pero si tú estás embarazada, el gran riesgo lo lleva al feto, porque realmente a este virus le encanta infectar los progenitores neurales, ¿no? Que son como las células de antes de las neuronas. Y estamos hablando de lo malos que son los virus. Hemos mencionado ya el coronavirus, virus del VIH, el Zika, pero ¿pueden también ser nuestros aliados los virus para, pues, con la crisis que hay ahora de los antibióticos? También se me ocurre contra el cáncer. Sí, o sea, los virus, si somos capaces de modificar a los virus, pueden que sean nuestros grandes aliados. O sea, como has dicho, los bacteriófagos, que son esos virus que son capaces de infectar bacterias, pueden ser una alternativa a las resistencias de antibióticos. O sea, todavía se están haciendo ensayos, todavía es un poquito preliminar, porque hay que encontrar fagos que sean capaces de matar a múltiples bacterias o modificarlas de cierta manera para que sean capaces de matar a múltiples bacterias. Llevará un tiempo, pero yo creo que en algún momento para infecciones como muy frecuentes podemos tener este tipo de que nos tomaremos una pastilla de virus y así seremos capaces de matar las bacterias. También podemos usar los virus como un sistema de portador como un container de portador de material genético hacia las células y entonces pues se pueden, por ejemplo, modificar proteínas que sean patogénicas o se podrían incluso entregar genes para que se integren en nuestro sistema genético que mejoren un gen que esté mal. O sea que lo podemos modificar en cierta manera. E incluso la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca también es un virus modificado. O sea que si somos capaces de modificar los virus pueden ser muy beneficiosos. Incluso también ha habido estudios, por ejemplo, con virus del Zika, en el que quitando algunos de los elementos de virulencia y de patogenicidad, se han podido utilizar para glioblastomas, que son unos tumores cerebrales muy agresivos, porque les gusta infectar ese tipo de células, mata esas células y en algunos de los tumores que no se pueden operar, pues ayudan un poco a la supervivencia del paciente. Y cuando haces una investigación como esta, hoy día en ciencia es muy difícil, yo diría casi que no es ni recomendable el hacer una investigación que la haces tú sola, ¿no? Al final, cuando estás haciendo una investigación de alto nivel necesitas colaborar mucho y bueno, desarrolla un montón de conexiones con otros científicos con los que puedes trabajar también. ¿Cómo de colaborativa, de interdisciplinar es tu investigación y cuál es tu experiencia con colaboraciones, tanto pues, nacionales como internacionales? Sí, tienes toda la razón. Para poder hacer algo así necesitas a mucha gente colaborando y también, sobre todo, mucho dinero, porque tenemos que ser conscientes que todo esto al final es mucho dinero. A nivel de colaboración, yo intento, o sea, como mi parte es una mezcla entre virología y neurociencia, sí tengo bastantes colaboradores que están son neurocientíficos o están en ese ámbito de biología del desarrollo y yo creo que de momento las colaboraciones han funcionado bastante bien. También colaboro con gente que trabaja con mosquitos y virus transmitidos por mosquitos, porque claro, en nuestro caso también queremos saber estos virus que también son capaces de multiplicarse en mosquitos, cómo se comportan, ¿no? Si lo que vemos en humanos
es algo que es más, también se puede ver en mosquitos o no. Y siempre tengo colaboraciones a nivel nacional, pero yo creo que Cambridge también es un sitio muy especial, ¿no? Donde todo lo que quieres hacer lo puedes hacer y solo tienes que cruzar la calle, con lo cual tampoco es el sitio que dices. Y también muchas colaboraciones internacionales en Francia, en Suiza, en España, Estados Unidos, o sea que... Bueno, pues ahora como vamos a pasar un poco al autobombo cero, que es una cosa que nos gusta hacer mucho. Y la cosa es que tú fuiste fundadora de CERU, primero siendo, fundadora de la sociedad en sí, y luego también fuiste la directora de la delegación de Cambridge, si no me estoy equivocando. ¿Cómo ha influido esta experiencia en tu desarrollo profesional y personal? Yo fui fundadora de CERU una mañana, un sábado en la embajada, y luego sí estuve como directora de la delegación de Cambridge y luego como directora de internacional. Entonces yo creo que fue como un incremento, ¿no? De funciones y de... Yo creo que lo bueno que te da un poco el soft power, ¿no? Como esas habilidades más de empatía, interacción con la gente, organizar eventos, exponerte como a los medios, ser capaz de... O sea, eso es todo lo que tú necesitas para poder ser buen científico ahora mismo, que nadie te está enseñando en el laboratorio, porque en el laboratorio estás básicamente para hacer experimentos y escribir papers. Entonces yo creo que te enseña todo eso que tienes que aprender para poder liderar un grupo de investigación. Luego también aparte, la parte de directora de Relaciones Internacionales, pues también me expuso mucho a, pues yo que sé, a sitios como el CSIC o CRUE de universidades, Ikerbasque, un montón de elementos más gubernamentales o de investigación más... Y también es como aprender un poco con ellos, ¿no? O sea, qué es lo que ellos buscan, cuál es su lenguaje. Y entonces eso es algo que necesitas saber para luego poder interaccionar con ellos. O sea, yo creo que la experiencia fue muy bonita en ese sentido y que al final, en ese momento, parece que porque estoy haciendo esto, pero luego te das cuenta que has aprendido un montón de cosas y has adquirido un montón de habilidades que si no, no sé dónde las hubieras aprendido, porque en el laboratorio seguro que no. Y que al final son necesarias y que yo creo que todo el mundo sí debería estar más expuesto a todo este tipo de cosas. ¿Y qué consejo le darías a jóvenes investigadores que están interesados en seguir una carrera en la virología? No vale una respuesta del tipo correcto, insensato, pero me parece lo suficientemente fascinante como para animarles, supongo. A ver, yo creo que no solo virología, yo creo que en todo lo que es la investigación académica, si es algo que te gusta, que te fascina, pues síguelo. O sea, intenta seguir lo máximo que quieras. Si ves que la cosa empieza a ponerse complicada, déjalo porque en el fondo, o sea, yo creo que tenemos que ver aquí que es este equilibrio entre lo que es una vocación, que es algo que te fascina, que puedes estar 15 horas al día haciendo, y darte cuenta de que tu vida también es algo más. Entonces, mientras todo el estar las 15 horas te apoye, o sea, te añada a tu vida, te sume, continúa. Si ves que en algún momento eso te empieza a restar, déjalo porque tampoco tiene mucho más sentido. Y aparte son fases en las que todos hemos estado. Yo creo que no hay nadie que no haya pensado por la mañana, dejo la ciencia, al mediodía, qué guay, esto es maravilloso, por la tarde la quiero volver a dejar y al día siguiente me vuelvo a España y lo dejo todo. Entonces, o sea, esas son fases, sabemos, es un trabajo como muy montaña rusa, ¿no? Arriba y abajo. Yo creo que yo sigo porque yo sigo emocionada. O sea, a mí yo voy a revelar un gel y yo quiero sentir que soy la primera persona en el mundo que es capaz de ver eso. Que no sé, que igual es un poco entre narcisismo y ambición, ¿no? El día que pierda eso, yo creo que es el día que dejo la ciencia, porque ¿para qué? O sea, si a mí lo que me mantiene es esa emoción todavía. Y un día en el que diga, me da exactamente igual lo que está pasando, pues creo que con todo lo que he aprendido puedo hacer otra cosa y no tener que dedicarme a esto. Pero yo, mientras tanto, a la gente, si está emocionada, que siga haciéndolo, que en el fondo es bonito. Y además también es muy bonito ver cómo ya personas que tenéis o que tenemos más responsabilidad, que ya se es jefe de grupo, esas cosas, se sigue queriendo bajar al laboratorio a hacer los experimentos, es lo que nos gusta. Sí, nos gusta o sea, escribir la beca. No, escribir la beca en el fondo es también, a mí me parece que es fascinante, es un proceso
que, o sea, es todas las ideas que tú quieres hacer, es ponerlas en un sitio, ver si son factibles o no. Y, o sea, a mí me parece que ese proceso es, o sea, es genial el poder pensar las ideas, contactar con fulanito, con menganito, cómo lo podríamos hacer, qué es lo que podemos sacar. Pero claro, es un proceso tan intenso que una vez que ya lo has escrito, a cuando te la dan y dices, uff, y ahora lo tengo que hacer, si en mi cabeza ya la he hecho. Entonces, Sí. pero, o sea, a mí escribir las letras sí me gusta, ¿eh? Y, o sea, pensaba que era algo que iba a disfrutar menos, pero es algo que sí me parece que es un proceso creativo en el que puedes pensar un montón de cosas, puedes intentar conseguir o sea, resultados preliminares, ves que si las cosas van funcionando es como, ¡buah! Mi hipótesis está funcionando. Yo creo que en ese sentido está bien. Pero sí, a mí me gusta bajar a cacharrear y me gusta hacer experimentos y yo por lo menos lo que quiero seguir haciendo es pues las cosas como más locas, ¿no? Las ideas más locas que yo pueda tener, intentar empezar a hacerlas yo para, por ejemplo, no quemar a un postdoc, ¿no? Es como, lo hago yo, si la cosa funciona, se lo das ya a alguien para terminar bien el proyecto, pero si la cosa no funciona es como, pues ya está, y aquí me quedé con mi idea de la locura y aquí se acabó. Entonces, pero sí, yo creo que es un poquito, es emocionante, ¿no? Porque estar sino 8 horas, 10 horas delante del ordenador escribiendo emails, revisando grants, escribiendo un paper que ni siquiera tú has hecho y, pues, a ver, es más aburrido. Sí. O a mí me resulta más aburrido, o sea, porque aparte también te apetece, no sé, interaccionar con la gente del laboratorio, ves cómo van evolucionando, ven cómo van aprendiendo, las ideas que tienen, o sea, es más un poco la interacción social con todo el mundo, solo eso, no estar ahí tú delante de tu ordenador. Totalmente de acuerdo. Y por curiosidad, ¿cuánto de ese tiempo tienes? Porque yo a mí me pasa igual, pero realmente luego al día de hoy tengo la sensación de que mi día se va en cuestiones burocráticas y en responder emails y en otro tipo de gestiones que no son las que me apasionan. No, y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Pero hay cosas, pero no sé, intento, o sea, por lo menos es mi propósito, ¿no? De año nuevo, de beca nueva, de, bueno, voy a intentar ayudar en todo lo que pueda, aunque sea, yo qué sé, preparar unos geles, una cosa como súper estúpido, pero que crees que todavía sigues teniendo las manos para poder hacerlo. O sea, ahora mismo no tengo mucho tiempo, pero sí intento. O sea, yo he estado estos meses un poco de transición hasta que ahora ya he empezado a contratar postdocs y todo, que podía estar en el laboratorio yo sola, ¿no? Y realmente lo he disfrutado porque ha sido como, ¡buah! Estoy en el laboratorio todo para mí, yo haciendo mis experimentos ahí toda encerrada y... Pero sí, no, yo creo que si podemos intentar sacar un poco de tiempo, porque si no te acabas convirtiendo en esos profesores de 80 años casi que de repente un día aparecen en el laboratorio y todo el mundo está aterrorizado porque va a tocar todo. Sí, además No, todos sabemos mi ejemplo. Sí, no, y aparte, a ver, tienes que estar porque si no pierdes un poco la perspectiva de cuánto cuesta hacer un experimento, porque hay gente que dice para mañana, no para mañana, son 3 semanas de experimento, ¿no? Es como tienes que aprender un poco las perspectivas para eso. Y bueno, también para cambiar de tercio y preguntarte otro tipo de cosas, tras la crisis de la COVID, ¿qué opinas sobre la importancia de la comunicación científica? A ver, yo creo que la comunicación científica es importante y en pandemia hemos visto que era importante. Es importante que tus fuentes sean gente que sepan de lo que hablan, que no todo el mundo sabe de lo que habla. Yo creo que el problema, por ejemplo, en pandemia es que como no había otras noticias, los periodistas sobre todo estaban un poco como ansiosos de que hubiera noticias. Entonces estaban buscando cualquier cosa. Y es como, a ver, tenemos un virus, se está desarrollando una vacuna, pero no hay noticias todos los días y no hay 3 titulares al día. Entonces tienes que pensar que lo que está pasando ahora igual no pasa nada interesante hasta dentro de 5 meses. Entonces yo creo que o sea, tuvimos una hiperinformación, ¿no? Que era para, yo qué sé, pero si es que daban los casos de coronavirus que parecían los goles de la liga, ¿no? Un caso en Logroño, un caso en no sé qué, y era como, por favor, que esto van a pasar, menos mal que al final eran tantos que ya no podían dando, o sea, pero eran casos, información de la persona, no sé qué, dónde había estado, dónde no, y yo creo que eso fue la infodemia, ¿no? Una cantidad de información brutal que no teníamos ninguna necesidad de saber,
a mucha población que no estaba preparada en escucharla porque nadie les había explicado ni qué era un virus ni qué podía pasar. Y ahí es donde empezaron también todos los bulos, todas las historias de conspiración, que en realidad, o sea, yo no sé qué pensáis vosotros, pero para mí la gente ahora tiene más teorías de bulos y conspiración que al principio de la pandemia. Y parece que nos pegamos 2 años de información continua, de mucha gente hablando, mucha gente intentando contar lo que estaba pasando. Vale, había gente mucho más alarmista, gente mucho más relajada, gente que explicaba mejor, pero yo creo que ahora, respecto al principio de la pandemia, habrá mucha más gente que piense que todo es un virus que salió de un laboratorio para diezmar a la gente o que era mentira y para que nos controlasen con las vacunas y el 5G. Y yo creo que ahora habrá más gente que piense eso que al principio, ¿no? Con lo cual, la comunicación yo creo que es muy importante, pero es muy importante saber hacerla bien. Y probablemente la pandemia fue el peor momento para poder hacer comunicación científica, porque hubo muchas cosas que se hicieron mal. Y realmente hemos creado muchos problemas en muchos antivacunas que yo no sé si eso nos los vamos a poder quitar nunca de encima. Sí, eso fue un gran problema. Yo recuerdo un día que me llamaron de, pues no sé si es Antena 3 o Telecinco, pidiéndome a alguien que entrara en directo en el informativo de, pues a las 3 horas de que me estaban llamando para hablar del desarrollo de la vacuna. Y yo diciendo, no tenemos a nadie que pueda hablar de eso en 3 horas, no hay ningún voluntario. Y me dijeron, pues tú también eras científica, ¿no? Y yo, que sé lo mismo Sí, que pero de es vacunas como... de béisbol. No sé pero nada. es que es eso, es que es como, o sea, ni todo el mundo sabe, ni incluso aunque me digas que sí, que yo soy viróloga molecular, pero a mí me preguntas de vacunas y yo tampoco, o sea, pues igual sí, sé más que la media, pero no soy una experta en vacunas, entonces puedo decir cosas que igual no son totalmente reales. Y tampoco, o sea, yo creo que ha habido también mucha gente o muchos científicos que igual tampoco eran su campo que han utilizado esto como para hacerse famosos, ¿no? Yo creo que incluso ahora puedes ver en Twitter varios ejemplos de gente que no son virólogos y no son inmunólogos y no son vaccinólogos que se han dedicado a hablar del COVID como si hubiera sido y que al final lo único que han conseguido es, yo qué sé, 300.000 seguidores en Twitter. Entonces, pues eso también es un peligro. Y que no digo que algunos lo están haciendo bien, ¿vale? Pero también estás dando como una fama y un prestigio a gente que igual no está 100% preparada para hacerlo. Yo lo que vi es que los que a lo mejor tenían más conocimiento no querían estar todo el día saliendo en la televisión, en las noticias, y al final los que salían tenían muchísima menos idea que la gente que a lo mejor tenía que estar ahí. Pero bueno. Sí, pero yo habiendo sido una de las personas que salió bastante al principio, también llega un momento que te agota. Sí, que dices no, claro. Cosas y ya te empiezan a preguntar cosas de epidemiología y era como, lo siento, yo no soy epidemióloga, o sea, yo no sé cuáles son las dinámicas de transmisión a lo que tú quieres que te esté contestando. Y aparte de esa sobreexposición en redes, por ejemplo, en mi caso también supuso que tuvieses a la extrema derecha en un momento determinado atacándote. Entonces dices, ya está, que ¿yo por qué me tengo que exponer a esto si yo no estoy viviendo de mi imagen pública? Ya. Entonces también, o sea, lo que acabas haciendo es que la gente se acabe inhibiendo porque es que no es tu rollo, no es tu problema, que ya todos lo estamos pasando mal en medio de una pandemia como para que encima tenga unos energúmenos amenazándome por Twitter, que yo creo que es algo que nadie tiene que vivir. Sí, no, que no eres... No. Y por lo que estabas diciendo y haciendo, que tampoco era que te estuvieses metiendo con ellos ni nada. No, si es que es más, es que a ellos no me estaba dirigiendo, pero te conviertes en la diana de un grupo de gente y de repente, pues, se te echa todo el mundo encima. Y es una... A ver, es una experiencia, pero igual no es una experiencia que quieras revivir todos los días, porque una vez ya has tenido bastante, ya está. O sea, bastante, para mí eso fue un antes y un después. Es como, bueno, te pasa esto y después bajas toda tu presencia en redes y ya no empiezas a decir nada que pueda verse como un poco más problemático o más controvertido, por si acaso. Yo tenía una última pregunta para ti que está relacionada con lo que estamos hablando y que está quizás parcialmente contestada, ¿no? Y es sobre las redes sociales, ¿no? Tengo la sensación de que justo lo que estabas diciendo, hemos pasado todos en un par de años de ser expertos en salud pública a ser ahora todos expertos en geopolítica internacional, ¿no? Entonces,
creo que quería preguntarte por los beneficios y perjuicios del uso de las redes sociales, sobre todo porque yo sé que tú eres bastante activa en algunas de ellas. Quizás está un poco ya dicho cuáles son esos perjuicios o estamos hablando de eso, así que casi mejor te preguntaría cómo navegas tú ahora, que ya ha pasado la pandemia, el seguir siendo activa ahí, navegar, pues bueno, hacer un uso bueno de esas redes sociales sabiendo que también te expones a otras muchas cosas que no son tan buenas. Pues claro, tú cuando te abres, o por lo menos yo cuando me abría mis perfiles sociales, era un poco, pues como todo el mundo, ¿no? Para expresarte a ti mismo, ¿no? Como una manera de ventilar a veces, ¿no? Y yo creo que eso en cierta manera lo tengo en ciertas redes, ¿no? Por ejemplo, Instagram yo lo tengo cerrado a cal y canto y entonces es como una red muy personal para gente a la que conozco. Pero, por ejemplo, Twitter o X, claro, yo he rebajado intento ser como mucho más aséptica. Hay muchos temas controvertidos que puedan ser, pues eso, política, geopolítica, que antes yo era mucho más activa porque a mí es algo que me gusta, que de repente empieza a ser como súper raro, ¿no? Que alguna vez empieces a comentar algo. De ciencia, solo es como cosas muy asépticas de flavivirus, dengue, mosquitos, como esto, no te metes en nada que sea controvertido y al final de tu vida personal pones también muy poco. O sea, yo siento que mi cuenta de Twitter se ha vuelto como muy aburrida respecto a lo que antes era. Pero dices, pero también es salud mental, ¿no? O sea, no tengo ninguna necesidad de meterme en De lidiar líos. con locos. No, ni de lidiar, porque ya de vez en cuando te vienen algunos... Yo creo que también aprendes porque te vienen algunos comentarios fuera de lugar que dices, mira, hasta lo bloqueo, ya está, se acabó. Pero sí, o sea, yo creo que tienes que aprender. Y porque tampoco busco esa... No, o sea, no busco el ser famosa por redes sociales, ¿no? Es como si alguien que me conozca por el trabajo que hago, no por lo que ponga en Twitter, que tampoco es el mundo real. Pero sí, yo creo que hay que aprender a lidiar y al final tú ves que la mayoría de la gente como que ya se ha relajado mucho y ya no intentas meterte en jaleos. Pues nada, Nerea, muchísimas gracias por estar con nosotros en Fase Experimental. Te dejamos para que puedas salir corriendo al laboratorio a preparar esos geles, que yo no sé muy bien qué son, pero parece que son muy divertidos. Sí, si nos volvemos a ver, me enseñas a hacer uno de ellos. Vale. Y que te podamos conocer todos porque te den un premio Nobel ahora lo siguiente, esperemos. Muchas gracias. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo fue la entrevista? ¿Qué pensáis? Como ya sabéis, yo tenía muchísimas ganas de entrevistar a Nerea, que era un proyecto que tenía desde 2020, pero como habéis escuchado en la entrevista, no fue el mejor año para acercarse a ella desde un medio de comunicación, aunque fuéramos nosotros. Así que era de las cosas que tenía como una espinita clavada y me ha alegrado mucho de poder hacerla. La verdad es que daba gusto escucharla porque se nota que además de ser una científica brillante, que eso, bueno, pues ya se sabe por su producción científica, por dónde está, por lo que hace, etcétera. Se nota que es alguien que también tiene mucho interés en la divulgación, que se ha involucrado también mucho, por ejemplo, en CERU a la hora de ayudar a acercar la ciencia a la sociedad. Y entonces, pues bueno, la verdad es que dio gusto charlar con ella. ¿Qué pensáis o qué os ha parecido el aspecto más interesante de la entrevista con Nerea? Me han parecido varios aspectos interesantes. Yo, de los 3, puede ser que sea la que está más lejos de la virología, o al menos de la investigación más biomédica. Entonces no tenía ni idea de cómo se estudian los virus, ¿no? De cómo ella lee el ADN o el ARN de los virus, y me ha parecido muy interesante eso de que con la técnica que está utilizando se pueda ver partes de la expresión genómica que con otras técnicas no se pueden ver. Fran, ¿tú tienes una parte favorita o te han gustado todas por igual? Pues es que estaba pensando, o sea, me ha parecido muy interesante, es verdad, toda la parte
digamos, más científica, más técnica, pero también tenía mucha curiosidad por saber otras opiniones que ella tiene desde el punto de vista de lo que es un poco al margen de la parte científica. Por ejemplo, pues lo que estuvo contando sobre cómo ella saca tiempo, por ejemplo, para escribir grants, cuando nos contó esta última del Wellcome Trust que tiene ahora, que es para 8 años, pues bueno, cómo ella se ha planificado para eso, cómo ha hecho para conseguir una beca de esas dimensiones. Y luego también me pareció muy interesante la parte donde nos contó cómo ella, a pesar de tener un interés en divulgar y en hacer uso de las redes sociales para la ciencia, pues bueno, cómo eso pues, también es consciente de los muchos problemas que eso puede acarrear también hoy día y cómo está intentando gestionar, digamos, lo bueno y lo malo del uso de estas herramientas de comunicación. Sí, es que, bueno, ya lo hemos comentado, que durante lo peor de la pandemia tuvo bastante exposición mediática y le llegaron bastantes locos por redes sociales a meterse con ella por cosas que no eran científicas, eran más cosas de política, de lo que ella tampoco, aunque sí que le gustaba hablar de política, no era de lo que estaba hablando en ese momento. Y lo pasó mal, claro está. A mí también me ha llamado la atención pues que una persona que consigue una beca de varios millones de libras para investigación de 8 años no tenga un puesto más estable en la universidad, que bueno, está en una de las universidades más punteras de todo el mundo, pero tampoco creo que la universidad esté cuidando de la salud mental de sus trabajadores, ¿no? Porque si no sabes si al mes siguiente te vas a ir a la calle o vas a tener una beca de 2 millones de libras, es que ¿qué le dices a tu casero? O sea, si tienes una casa alquilada en lugar de una casa comprada, ¿qué le dices a tu casero? A lo mejor me voy el mes que viene, a lo mejor renuévame un año, no lo sé. Entonces, bueno, ¿cómo te planificas? Y no solamente eso, sino también la reputación, ¿no? Que has como construido por lo largo de todos los años, todas las grants que has tenido, tu experiencia, tu currículum, ¿no? Y todo, ¿no? Y que esta persona que está altamente cualificada para hacer cosas pues tan beneficiosas para la sociedad como investigar virología y, bueno, este tipo de investigación, ¿no? Con estas grants tan pues buenas, que no se le respete, ¿no? También el esfuerzo que tiene y que ha estado haciendo durante estos últimos años de esta forma, ¿no? Un poco más como valorar la experiencia y las cualificaciones. Sí que es verdad que ella explicó, bueno, porque a mí también me sorprendió muchísimo, o sea, yo daba por supuesto que ella tenía algún tipo de posición ya permanente, ¿no? En Cambridge. Y sí que explicó que es un poco cómo funciona en particular la Universidad de Cambridge. No sé si por ejemplo, Oxford será igual o si pasará a lo mejor en aquellas universidades que están a lo mejor en el top 10 del mundo, pero sí estoy de acuerdo que es bastante sorprendente. Yo sí que sé que hay otras universidades. A ver, la inestabilidad la sabemos que es inherente a la carrera investigadora, ¿no? Y cuesta muchísimo llegar ya a un punto en el que tenga una cierta estabilidad y una plaza, digamos, asegurada. Pero sí que yo pensaba que ella ya en el momento en el que está de su carrera la tenía y me llamó mucho la atención y me hizo pensar en cómo a veces pequeñísimos detalles pueden cambiar toda tu trayectoria profesional y vital de manera radical, porque nos dijo que ya estaba a punto ya de tirar la toalla y pasarse a otra cosa cuando le dieron esta grant. Entonces, imagínate que no te la dan. O sea, estaríamos hablando de algo completamente distinto donde una persona que puede hacer unas grandes contribuciones al mundo de la virología y quién sabe qué grandes descubrimientos, en unos días te dan o no te dan la grant y es un cambio total para ella en lo personal y para la ciencia en general. Es que no es solo eso, Fran, porque no es pensar una persona que acaba de terminar la carrera, que es brillante y que podría tener una gran contribución al campo, no, es que es una persona que ya ha tenido contribuciones muy buenas en el campo, que es una persona
que ya está formada, ya está haciendo ese trabajo y de repente pues te dicen, no, aquí no hay más dinero para que tú sigas. Entonces, bueno, una opinión personal quizás sería, no sé, es que también con estas universidades, ¿no?, que son bastante prestigiosas como Cambridge, quizás se pueden permitir siempre, ¿no?, cubrir ese espacio, ¿no? O sea, ya puede ser como asistente de investigación hasta lecturer, lo que sea. Entonces, como que saben casi por las cualidades de la universidad, los prestigios y tal, saben como casi 100% que si no es de ella, si ella se va, luego cubren esa plaza, ¿no?, con cualquier otra persona, porque por lo prestigiosa que es la universidad, ¿no? Entonces, como casi que, opinión personal, ¿no?, como que se aprovechan un poco, ¿no?, de eso para, pues decir, bueno, pues si tú no eres la mejor ahora, ya vendrá otro que sea el mejor. Y si a lo mejor estás pasando por unos baches, ¿no?, en tu investigación, también puede ser, porque no todo va al 100% súper bien siempre, ¿no? Pues si no eres tú, pues será otra persona, ¿no? No, y no solo eso, cuando pides una beca de estas características, la misma propuesta, dependiendo de cuántas propuestas haya el año que lo pides y quiénes hayan mandado la propuesta, te la dan o no te la dan, y es la misma propuesta igual de buena. Entonces, es tremendamente injusto porque pues a lo mejor tú la pides un año que en lugar de 20 solicitudes hay 200. Entonces ya no estás en el 10% mejor que tenías que estar para que te la dieran. Entonces sí, en las universidades, las más top, saben que si tú te vas hay 5 en la puerta iguales que tú esperando. Esto es un alegato a las universidades más pequeñas, donde a lo mejor valoran un poco mejor a los investigadores. Sí, totalmente. Y de hecho, o sea, obviamente ya no se va a ver ahora en esa situación, pero probablemente si no hubiese recibido esa beca y Cambridge no le extiende el contrato, dudo que ella tuviese muchas dificultades para encontrar una plaza algo más estable en una universidad más pequeña en Reino Unido. O sea que probablemente podría aplicar a lo que apareciese porque además en Reino Unido suelen tener esa figura de posición permanente que ofertan en distintas universidades y probablemente podría conseguir una. Entonces yo creo que es algo a lo mejor inherente a lo que estamos hablando a las universidades más top, donde ya digamos que como es la élite de la élite, pues son extremadamente competitivas y es como sobrevivir en una jungla. Tienes que estar siempre en la cresta de la ola y en el momento en que tienes un descuido o algo no te sale bien, estás fuera. Sí, claro, que no tienes que ser solo muy bueno y casi el mejor, sino tener mucha suerte, porque no todas las investigaciones o las ideas que vayas a tener van a salir a la primera. Claro. Bueno, y que tampoco es que, o sea, tampoco es que cobren más, porque un lecturer en Cambridge y un lecturer en, no sé, en la Universidad de Aberdeen, casi que yo creo que los salarios son casi iguales. Depende ya de tu trayectoria, ¿no? Que decidan pues que seas más senior o que seas menos senior. Pero, o sea, un lecturer casi que cobra lo mismo aquí que allí, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno, hay cosas como que te acepten un artículo en Nature o Science, es más fácil si tienes detrás una institución como Cambridge y sin desmerecer nada a la Universidad de Aberdeen, pero en los rankings estabas por detrás de Cambridge. Bueno, sí, que es lo que hay, ¿no? O sea, tampoco digo que no. Pero sí, pero... Lo que vengo a decir es que la universidad no es que diga, pues cuido más a mis empleados por tal y cual de esta manera o le doy más beneficios, no sé, en otras formas por ser de esta universidad. Y luego también, bueno, tienen menos docencia, con lo que nos contó, pero también tienen mucha carga burocrática, que es algo de lo que nos quejamos todos, pero que podrías pensar que a lo mejor en universidades mucho más prestigiosas, a lo mejor tenían menos carga y podían estar más tiempo en los laboratorios, pero parece ser que no. Hombre, yo creo, a ver, también dentro de la carga burocrática supongo que habrá, digamos, niveles desde mucha a muchísima, ¿no?
pero sí que la tienes, o sea, sí que la tienen. Y es verdad que fue una cosa que a mí también me interesó mucho en la entrevista, era saber un poco cómo hacía ella para, pues bueno, para sacar tiempo para hacer algo de investigación, si aún tenía tiempo de pasar por el lab. Y la verdad es que sí, nos dijo que sí, que intentaba sacar tiempo para eso. Pero, a ver, sí que es verdad que hay universidades, dependiendo en dónde estés, pues las que están más arriba, las más top, pues suelen, pues a lo mejor tienes un asistente, que a lo mejor ese asistente no es solo y exclusivo para ti, pero a lo mejor es compartido por un par de investigadores, y eso pues te alivia un poco la carga burocrática, mientras que si estás en una universidad más pequeña, pues tú tienes que autogestionarte absolutamente todo. Yo estoy hablando también, por ejemplo, de la experiencia de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, pues gente que está en universidades muy top, como puede ser, pues no sé, MIT o Harvard, suelen tener un asistente que les lleva la agenda, les gestiona, pues no sé, cuando tienen que hacer un viaje, les reserva vuelos, les lleva luego todos los tickets de las dietas. Eso es algo que si estás en una universidad pequeña y sobre todo en Europa, pues a lo mejor te lo tienes que hacer tú. Y te supone también un montón de tiempo que se pierde. Igual cuando tienes que mandar una grant, toda la documentación que hay asociada, pues depende de la universidad que estés, tendrás más o menos soporte para eso. Pero yo creo que ninguno estamos, digamos, exentos de esa carga. Y al final, cuando esto es como estos memes que hay de lo que mis padres creen que hago, lo que mis amigos creen que hago y lo que realmente hago, pues claro, esto es Sí. como que lo que mis padres se creen que hago, que es que estoy en el camino al Nobel, ¿no? Lo que mis amigos creen que hago, que estoy viajando todo el día por el mundo como si fuera un ejecutivo, y lo que realmente hago, que es contestar emails todo el día, ¿no? Pues es algo así. Sí, eso de como asistente personal, yo solo lo he visto aquí, sobre todo a los jefes de departamento, pero luego, bueno, yo por mi experiencia personal no lo he visto por aquí. Hay gente que tiene para los proyectos un gestor de proyecto. Sí. Entonces son los que llevan la parte un poco más burocrática, a lo mejor de las compras y de eso. Quitan muchísimo trabajo. ¿Como lab technician o algo así o qué? No, es un trabajo más burocrático de gestionar las compras con la universidad y con las empresas. Un lab technician también hay sitios donde los hay y también quitan muchísimo trabajo porque toda la parte más tediosa de preparación de muestras y cosas así, alinear equipos lo pueden hacer y normalmente es una cosa que tiene que hacer casi que el jefe de grupo, porque si tienes estudiantes de doctorado de primeros años no lo pueden hacer solos. Pero bueno, que en realidad en la investigación necesitamos muchísimo dinero para mejorarla y parece ser que ni siquiera en los sitios donde tienen muchísimo dinero tienen todos los medios que les gustaría tener para dedicarse a lo realmente importante, ¿no? Que es crear las ideas, probar las ideas y luego llevar esas ideas a ejecución. Y bueno, tenemos que siempre hacer un poco una tarea de multitasking, ¿no? Está no solamente el lab work, está también el teaching, está también el admin. Y bueno, en el caso de Nerea también está la divulgación y bueno, como explicar al resto del mundo de qué se trata su investigación, pero igual que yo creo que esto se aplica también a la mayoría de los científicos, ¿no? Al fin y al cabo también es un poco explicar al resto del mundo qué es lo que haces, por qué lo haces y qué impacto tiene. Sí, por qué eso que haces es importante y debe salir dinero de sus impuestos para pagarte que tú sigas jugando en el laboratorio. Y eso es una cosa que no estoy segura del número, pero yo he oído que una mentira corre 7 veces más rápido que una verdad. Entonces, los bulos se propagan muchísimo más rápido que la información veraz. No sé si porque la información veraz es más aburrida que las cosas que nos dicen. Entonces, todos recordamos cosas que se dijeron sobre las vacunas de COVID, que seguimos haciendo chistes sobre ello y cómo Bill Gates nos maneja. Nos acordamos cómo eran las vacunas, qué tecnología nueva tenían. ¿Es porque es más aburrido? ¿Porque hace menos gracia? ¿Por qué? No sé, es una pregunta interesante. ¿Por qué? No sé si es porque a lo mejor esa mentira parece como más
cuestiona más lo que hay establecido, ¿no? Y parece como que es más rompedor y como que se sale de la norma y de lo que estamos acostumbrados. O no sé si porque tenemos una cierta afición al drama y a la teoría de la conspiración y bueno, iría un poco en la línea de lo que dice, y la verdad es un poquito más aburrida, no lo sé. Sería interesante intentar, no sé, contar alguna de esas verdades de manera que parezcan conspiraciones, y a lo mejor entonces la verdad o sea, no sé, como te van a poner algo que mata virus y que te va a evitar que te pongas enfermo, y contarlo de alguna forma que parezca conspiranoico, y a lo mejor así se expande tan rápido. No sé si en dónde está realmente la clave, pero sí que sería interesante para incluso investigación desde el punto de vista sociológico, ¿no? Yo creo que la pandemia ha dejado muchas puertas Sí, bueno, abiertas para el sociológico. Sí, bueno, que yo iba a decir también que se basan un poco más bien en el miedo, ¿no? En el miedo a lo nuevo, un poco la reticencia a lo nuevo, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ahí ya empiezas a construir tus propias historias en base a lo que podría ser y que no, como realmente es nuevo, no se sabe mucho, se está investigando tal y cual, ¿no? Entonces yo creo que parte un poco de ahí, el miedo a lo nuevo o la reticencia al cambio a veces. Pues a lo mejor tenemos un tema para un episodio posterior, que podemos buscarnos a un sociólogo que nos ayude. Yo creo que de este podemos ir cerrándolo, dando las gracias a todos nuestros oyentes, porque ellos sí que están intentando buscar información veraz y no bulos para informarse sobre la ciencia. También las gracias a CERU por hacer posible que este podcast siga adelante, y a Carlos por hacer que se nos oiga también. Así que, queridos oyentes, que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.